de falla, y a la diferencia de altura que hay entre ambos bloques se llama salto de falla. Los rastros superficiales o vestigios de lo que son las fallas eh, no se los logra apreciar a simple vista debido a lo que sería debido a la erosión y a la presencia de vegetación en la zona. La clasificación de las fallas de acuerdo al tipo de movimiento relativo puede ser transcurrente, normal, inverso o vertical. Pasamos a acá. Acá se ve justo dentro entre los dos bloques y la falla en los otros. Bueno, acá están los 4 tipos de fallas que nombré. La falla transcurrente es el movimiento en dirección horizontal entre dos bloques, eh, adyacentes y en sentidos opuestos. Tenemos lo que es la falla normal. Es cuando el plano de falla es oblicuo y los bloques están sometidos a tensión. Este es uno de los movimientos predominantes, mejor dicho, este es uno de los movimientos más comunes que hay sobre las fallas. Después tenemos la falla inversa, que bueno, es la falla inversa a la normal. Es igual el plano de falla es oblicuo respecto al horizonte y los bloques están sometidos a compresión. Y bueno, la falla vertical es también es una forma particular de la inversa o la normal, de acuerdo a que el movimiento relativo entre los dos bloques es predominantemente vertical. ¿Vas a ver? Bueno, los desplazamientos, pero las volé. Los desplazamientos entre las fallas, por lo general compuestos, esto quiere decir que tienen tanto desplazamientos verticales como horizontales. Y el tipo de falla es una composición de los que ya describí antes. Además, las fallas pueden clasificarse activas o inactivas si existen evidencia o no de sus movimientos en tiempos geológicos recientes. Para definir reciente, una forma genérica, es que si la corteza terrestre se desplazó, o sea, si un bloque de la corteza se desplazó o no en tiempos recientes de años disculpe. Se denomina tiempos recientes en tiempos geológicos como aproximadamente miles de años. En las siguientes 2 imágenes, mostramos eso. Acá, por ejemplo, tenemos, la primera tenemos un plano, mejor dicho, un mapa de todas las fallas geológicas de la zona del norte argentino. Hay una de las fallas más conocidas de Tucumán, se llama la falla de Linares, que no la encontré, no encontré su ubicación, pero sé que es muy importante. Y después tenemos lo que es la falla más conocida del mundo, que es la falla de San Andrés en California, que es la otra. Esa es la falla de San Andrés en California. Bien, yo voy a hablar un poquito de ondas sísmicas. Cuando las rocas de la corteza terrestre se fracturan o se desplazan en forma brusca, por acción de las fuerzas tectónicas se libera una gran cantidad de energía en forma repentina. Esta energía es disipada principalmente en forma de calor, mientras que otra parte se irradia como ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se propagan desde el foco o el hipocentro, que es la zona donde se inicia la ruptura, en todas las direcciones y hace vibrar la superficie de la Tierra, siendo percibidas por las personas como temblores, que son movimientos de baja o mediana intensidad, o terremotos, que son movimientos fuertes que ya originan daños. Se denomina epicentro a la proyección vertical del foco sobre la superficie terrestre.
De acuerdo al medio en que se propagan las ondas sísmicas, pueden dividirse en ondas internas o de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo se propagan a través del interior de la Tierra y pueden subdividirse en ondas primarias u ondas P o ondas secundarias u ondas S. Las ondas P hacen vibrar una partícula en sentido de la propagación de la onda, originando compresiones y dilataciones del medio en el cual se transmite. El movimiento de esta onda es similar al del sonido, por ello también se la denomina ondas de compresión. Las ondas P alcanzan la superficie. Parte de la misma se transmite a la atmósfera como onda sonora, la que pueden llegar a ser percibidas por animales o personas. Las ondas secundarias, u ondas S, hacen vibrar la partícula horizontal en sentido perpendicular a la dirección de propagación, produciendo esfuerzos de corte en el medio en el que se transmite. Dadas sus características, este tipo de ondas pueden propagarse en medios líquidos, como los océanos o el núcleo externo de la Tierra. Las ondas P se propagan con velocidad mayor a las ondas S por el mismo signo. O sea, la onda P tiene mayor velocidad a las ondas S. La velocidad de propagación depende fundamentalmente de las características del medio, la densidad, el módulo de incomprensibilidad, el módulo rigidez, etc. Como ejemplo, se indican las velocidades típicas de la onda P y de la onda S en dos medios diferentes. Por ejemplo, en el granito, una onda P se transmite a 5,5 kilómetros por segundo, mientras que una onda S se transmite 1,5 kilómetros por segundo. En el agua son mucho más lentas, como se puede ver la onda S no se transmite en el agua, por eso tiene velocidad nula, y la onda P tiene una velocidad de 1 kilómetro por segundo. En el segundo grupo de las ondas, que ya son las ondas superficiales, que son las que se propagan en la superficie terrestre, en la zona de la corteza que puede alcanzar una profundidad de hasta los 30 kilómetros de profundidad, que son las responsables, las principales, que ocasionan daños por terremotos sobre las construcciones. Pueden distinguirse dos tipos de onda S en este tipo de ondas superficiales. ¿Sí? Son de acuerdo al movimiento que originan. Pueden ser las ondas Love, cuyo movimiento es similar a la onda S, haciendo que el terremoto se desplace en sentido perpendicular a la dirección de propagación sin movimiento vertical. Y las ondas Rayleigh, cuyo movimiento es similar a las ondas de la superficie del agua. Esto es desplazando una partícula sobre un plano que apunta en dirección a la trayectoria de las ondas con un movimiento elíptico, horizontal y verticalmente simultáneamente. Las ondas se propagan en el interior de la Tierra y en su superficie de acuerdo a las leyes generales de la física, como las ondas luminosas o las sonoras. En un punto cualquiera sobre la superficie, el movimiento originado por un terremoto resulta de una compleja superposición de ondas de distinto tipo, ya sea de cuerpos superficiales y de distinto origen, dado que algunas provienen directamente del foco y otras son resultados de ondas que se reflejan o se refractan en las interfaces o discontinuidades que existen sobre el planeta Tierra. Ahora continúa mi compañero. Bien, el sismógrafo es un aparato que registra la amplitud de las oscilaciones de un temblor de tierra o sismo. Las oscilaciones pueden ser, como dijo recién mi compañero, pueden ser sentido vertical y horizontal. Entonces, tenemos sismógrafos que miden ambas, son distintos para medir ambas oscilaciones. El sismógrafo es un aparato que lo inventó un físico escocés en 1848 y gracias al avance de la tecnología se fue desarrollando el sismógrafo, pero siempre manejando el mismo concepto y la misma utilidad. ¿Cómo funciona este sismógrafo? Es una base fija, sujeta al suelo, que está conectado con un soporte, como se ve en la imagen, y el soporte está conectado, un hilo fino,
hacia una masa, y esa masa tiene una pluma muy suave con tinta. Esa tinta apoya en un papel, en un rodillo de un papel que gira, y cuando se producen oscilaciones, en este caso, por ejemplo, horizontales, toda la base se mueve y la masa con la pluma no. Entonces, esa oscilación produce que la pluma marque sobre el papel esas líneas que luego se medirán la amplitud, que ya explicará un amigo más adelante. Para entender un poco mejor, vamos a ver un video. Ahí se ve la estructura fija hacia la base. Ahí está el rodillo que está conectado a su motor para que pueda girar el papel. Se ve la masa, se ve la pluma. Y ahí se produce la oscilación. Si se dan cuenta, lo único que no se mueve es la masa para poder escribir la pluma sobre el papel. De esta manera es el sismógrafo de oscilaciones horizontales. Vamos a ver el sismógrafo vertical. Siguiente video, por favor. Funciona prácticamente el siguiente. Funciona prácticamente de la misma manera. Tenemos una masa sujeta a un resorte con la pluma, también hacia el rodillo con papel, y cuando se producen estas oscilaciones verticales, la pluma describe esas oscilaciones en el papel. Hoy en día, con el avance de la tecnología, ya no se utiliza el papel. Las proyecciones estas quedan escritas en una base de datos dentro de un disco, pero se las lee de la misma manera. Muchas veces están enterradas en cámaras preparadas a metros de la superficie terrestre para evitar cualquier tipo de perturbaciones. Estas gráficas pasan por un filtro primero y luego son procesadas, que muchas veces son procesadas en tiempo real. Pueden estar conectadas a un sistema de conexión a internet para así estar controlando directamente desde una base. Por ejemplo, alguna facultad de ciencias naturales. Eso es todo. Bueno, los primeros intentos para cuantificar estos efectos que tenían los terremotos se basaban más que nada en las observaciones personales. El fundamento de estas observaciones se daban por los daños producidos y por las reacciones humanas que tenían ante cuando sucedían los terremotos. Esto, bueno, debido a que estaba afectado a las sensaciones de las personas que observaban y que dependía mucho también de los materiales y técnicas constructivas que iban variando en las distintas zonas, estos métodos como que encerraban un alto grado de incertidumbre. Entre estas escalas, basadas en observaciones, una de las más conocidas es la de Mercalli, que, bueno, trató de contemplar todo lo que más pudo y desarrolló una escala de 12 puntos, numeradas en números romanos, entre lo que más o menos se sabía que si el terremoto tenía una escala entre 1 y 6, no eran terremotos muy relevantes, y ya cuando pasaba una escala 7 a la 12, se sabía que eran terremotos de gran intensidad y que normalmente terminaban con pérdida de vida. La siguiente, por favor. Bueno, entre las primeras escalas que se desarrollan, que tenían datos cuantitativos, tenemos la de Richter. Esta escala no tiene un límite. Lo que sí se sabe, bueno, es que por lo menos desde la invención de los sismógrafos, el mayor terremoto registrado en escala Richter fue en Chile en 1960, que fue de una intensidad de 9,5. La siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un monograma desarrollado para poder encontrar la escala de Richter, que lo que se basa más que nada es en medir la amplitud máxima y la diferencia de tiempo que hay entre lo que se produce la onda primaria y la onda secundaria. Uniendo estos dos puntos podemos encontrar la escala de magnitud Richter del terremoto.
Siguiente, por favor. Entre los daños causados por los terremotos tenemos dos. Uno es los daños directos, que comprende los daños que surgen por los movimientos del terreno. Estos movimientos inducen vibraciones en las construcciones. Estas vibraciones en sí originan fuerzas inerciales sobre las masas, lo que, bueno, puede resultar en distintos niveles de daño que pueden ser de fisuras leves hasta el colapso total del edificio. Después tenemos los daños indirectos. Estos daños se originan en consecuencia del terremoto, que a su vez también pueden afectar las construcciones. En esto podemos tener los deslizamientos de tierra, liquefacción de suelos, el desborde de los lagos, los tsunamis, maremotos y los incendios. Pasa a la siguiente. Acá vamos a ver un video. Este es un terremoto de una escala 7,1 en Richter. Se puede ver el desplazamiento brusco que sufre el edificio y cómo rápidamente se generan fisuras y desprendimiento de material. Y ahora bueno, es un terremoto de la escala 9,1. Acá se ve que, bueno, las estructuras antisísmicas estuvieron muy bien diseñadas. El edificio es de muy gran altura, se puede ver cómo sufre un desplazamiento casi como un péndulo invertido, pero aún desarrollando este terremoto de gran magnitud y estos grandes desplazamientos que se pueden observar, el edificio no sufrió ningún tipo de daño. Bueno, a nosotros como ingenieros nos interesa tener un parámetro para poder calcular o diseñar nuestras estructuras. Vamos a utilizar para esto lo que conocemos como espectro. El concepto de espectro de respuesta es una importante herramienta que nosotros tenemos para la dinámica estructural. Podemos definir entonces espectro como un gráfico, este que tenemos abajo, de la respuesta máxima expresada en términos de desplazamientos, velocidad, aceleraciones o algún parámetro que sea de interés que produce una cierta acción dinámica en una estructura. En estos gráficos se representa en las abscisas el período propio de la estructura y en las ordenadas la respuesta máxima del parámetro de interés que nosotros deseamos tener para nuestra estructura. La importancia de los espectros en el diseño de estructura radica en el hecho de que los gráficos condensan una compleja respuesta dinámica de un parámetro clave, que es los valores de respuesta máxima, que son los requeridos por el diseñador o calculista a la hora de calcular una cierta estructura. Dentro de estos tipos de espectros, generalmente tenemos tres que son más importantes. Los espectros de respuesta elástica, los de respuesta inelástica y los espectros de diseño. Los espectros de respuesta elástica representan parámetros de respuesta máxima para un sismo determinado. Los utilizamos fundamentalmente para estudiar las características de un sismo y su efecto sobre nuestras estructuras. Las curvas de los espectros, esto que vemos más abajo, representan variaciones bruscas con numerosos picos y valles que resultan de la complejidad del registro que tienen nuestros sismos sobre las estructuras. Ahora, si vemos los espectros de respuesta inelástica, estos son generalmente parecidos a los anteriores, solo que el oscilador o la estructura que estamos analizando exhibe un comportamiento no lineal. Es decir, la estructura puede experimentar deformaciones en un rango plástico. Bien, este tipo de espectro es muy importante en el diseño de estructuras, dado que tanto práctica como económicamente
conviene diseñar la mayoría de las construcciones en el campo plástico. Como ya dijimos antes, estos espectros pueden ser de aceleración, desplazamiento, velocidades o de un parámetro que nosotros queramos analizar. Por último, los espectros de diseño. Nosotros en las construcciones no podemos diseñarlas para resistir un solo terremoto en particular de una zona dada, puesto que el próximo terremoto no tendrá las mismas características. Los espectros de respuesta elástica o inelástica que vimos anteriormente no son utilizados para el diseño sismo resistente, como ya dijimos, porque el próximo sismo seguramente no tendrá igual intensidad, ciclo o duración. Estos espectros, los de diseño, son realizados en base a métodos estadísticos que determinan un cierto espectro que caracteriza a una zona donde se está proyectando la obra. Es muy importante que distingamos entre espectros de respuesta, que son los que se obtienen para un terremoto dado, y los espectros de diseños, los cuales se aplican al cálculo y verificaciones estructurales y representan la sismicidad probable de un lugar. Bueno, finalmente yo voy a hablar un poco de algunas consideraciones a tener en cuenta en el procedimiento de cálculo. Acá, por ejemplo, pongo la ecuación de desplazamiento que se deriva de la integral de Duhamel, pero no entraré en detalle porque bueno, eso se verá en otra materia. Solo puedo decir que estas son muy complicadas a simple vista, se fundamentan en los conceptos de la dinámica estructural y especialmente el oscilador simple con amortiguamiento. Los factores a tener en cuenta son los siguientes. Pasa, por favor. ¿Cómo influye el amortiguamiento? Nosotros sabemos que las construcciones civiles tienen un amortiguamiento que depende del material, tipología estructural, uniones, nivel de solidarización, etc. Los valores generalmente están comprendidos entre 2% y 7%. En el hormigón armado generalmente se toma un valor de 5%. Después también está el amortiguamiento nulo, el cual no tiene aplicación práctica, pero nos muestra la significante influencia que tiene este amortiguamiento en los espectros tanto de desplazamiento como velocidad y aceleración. Pasa. Acá podemos ver algunos gráficos y la disminución de estos valores gracias al amortiguamiento. Para un amortiguamiento de 0% se puede notar los valores de alto que llegan a ser, sin embargo, para valores 7% de amortiguamiento, estos disminuyen drásticamente. Pasa, por favor. Bueno, después otra característica es la diferenciación entre las estructuras flexibles y las rígidas. Nosotros, en el cálculo, para una estructura rígida, tendremos algunas consideraciones que, bueno, se utilizan como condiciones de borde, por ejemplo, y son el periodo de vibración, desplazamiento relativo y deformación interna tienden a cero en estas estructuras. Como se puede ver en la imagen, las deformaciones internas son casi nulas. Luego también el desplazamiento total y la aceleración total son iguales a las del suelo. En cambio, para una estructura flexible, el periodo de vibración tiende a infinito y el desplazamiento total y aceleración total tienden a cero, mientras que el desplazamiento relativo y la velocidad relativa tienden a ser iguales a la del suelo. Con estas condiciones de borde se puede empezar a hallar algunos valores de espectro de respuesta. Y finalmente tenemos la influencia del tipo de suelo. Esta es muy significativa también para el diseño de la estructura sismo-resistente, porque como se puede ver en la imagen inferior derecha, es un caso real en México, en el cual se puede notar que para un daño moderado en la zona epicentral, que bueno, la curva inferior, los valores de aceleraciones son muy pequeños respecto a los valores en un suelo blando que está a 350 kilómetros del epicentro, es decir, muy alejado del epicentro del terremoto. Sin embargo, los valores son hasta 8 veces mayores. Así también, en la imagen izquierda inferior, tenemos para valores promedios de espectro, no para valores máximos, para un factor de amortiguamiento del 5%,
la variación entre la aceleración relativa del suelo. Bueno, donde se puede ver que el suelo blando, los valores de aceleración llegan a valores mucho mayores que los demás suelos que son más duros. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, antes que pasemos a la otra presentación, ¿hay alguna pregunta, chicos? Esto lo van a ver mucho en la materia en estructura sismoresistente, con más desarrollo, con más precisión, con más matemática. Lo importante es que ustedes tengan acá en cuenta que, digamos, a partir de esa sismicidad, cómo influye en el aspecto de la cimentación. Y ustedes van a ver que, de acuerdo a los distintos reglamentos, en función del tipo de suelo se puede reducir o ampliar las solicitaciones que produce el sismo. Dicho de otra manera, un edificio que tiene un periodo fundamental de vibración calculado, determinado, puesto en un suelo duro o en un granito, como han hecho el ejemplo hace rato, tendría un efecto, y puesto ese mismo edificio en un suelo blando, tendría otro efecto. Por ahí, de esta parte, lo que, digamos, más por ahí le podemos llegar a preguntar es que entiendan el concepto de sistema de un grado de libertad que se analiza, y que también entiendan y trabajen con el concepto de amortiguamiento, digamos. ¿Qué significa el amortiguamiento? ¿Qué implica el amortiguamiento? El sistema de un grado de libertad que trabajamos, usualmente es el sistema masa-resorte ideal, que el mismo sistema que trabajamos en el caso de por ejemplo, una fundación de máquinas. Y el amortiguamiento, en función del material, lo que hace es cómo ese movimiento que se podrá disparar cuando uno le impone un cierto desplazamiento, digamos, cuando impone ese cierto desplazamiento, cómo esos desplazamientos van disminuyendo en el tiempo. El sistema de un grado de libertad, fíjense que nosotros cuando trabajamos con edificios hacemos al revés conceptualmente. Digamos, hacemos de cuenta que el suelo lo que está fijo, en realidad en el sismo el suelo es lo que se mueve, y que la estructura es la que se mueve. Es como que nosotros le imponemos un desplazamiento, imagínense, a un sistema, a una varilla con una masa encima, le imponemos un desplazamiento a esa masa. ¿Mm? Al imponer un desplazamiento a esa masa va a entrar a vibrar horizontalmente. Le imponemos un desplazamiento horizontal, me olvidé decir. Entonces esa masa va a vibrar horizontalmente. Si es un sistema masa-resorte ideal, las amplitudes van a ser constantes en el amortiguamiento, esas amplitudes van a ir reduciéndose de vibración a vibración. Y un poco es el concepto que nosotros trabajamos con el amortiguamiento, es decir, el amortiguamiento es mayor cuando mayor es la disipación de energía que se genera dentro de la estructura. Porque en realidad lo que hace el sismo a la estructura es darle una cierta energía cinética. Si la estructura no tiene capacidad de disponer, digamos, de esa energía cinética, si no tiene capacidad de disipar esa energía cinética, la estructura vibra casi eternamente, teóricamente, por supuesto. Entonces es fundamental en cómo hacemos nosotros para hacer que la estructura disipe energía. Y cuando uno hace un diseño estructural, uno tiene que elegir qué va a disipar energía. Y normalmente uno elige que disipen energía las vigas y no las columnas. Porque si disipa energía una viga en la unión con la columna, se genera una articulación plástica, pero bueno, capaz que hay un agrietamiento, una fisuración, pero no hay un colapso. Entonces nosotros, después del sismo, tendremos que hacer un procedimiento de reparación de ese edificio. En cambio, si se generan las articulaciones plásticas en la columna, es muy probable que el edificio colapse. Entonces uno tiende a
diseñar de tal manera que elige dónde se van a ir produciendo esa disipación de energía, digamos. Por otro lado, la tecnología hoy en día, no acá en Argentina, pero en todo el mundo está desarrollando a tal punto a través de la electrónica, que uno puede tener diagonales con ciertas sustancias, con ciertos líquidos, que pueden cambiar su viscosidad, o sea, generar un amortiguador como el amortiguador del auto, digamos, que puede cambiar su viscosidad en función de la demanda energética externa. Y ese cambio de viscosidad se puede dar, por ejemplo, de algún líquido en el que sea modificable su viscosidad a través del magnetismo. Entonces, en Japón hoy en día, eso una vez lo va a trabajar el ingeniero Ramallo, en sismo resistente, ustedes se van a encontrar con amortiguadores que cambian su capacidad de amortiguamiento en función de una demanda que le impone el propio edificio. Es decir, se mide un desplazamiento, si el edificio, si en el medio del sismo se mide un desplazamiento, hay una computadora, recibe ese desplazamiento y calcula automáticamente cuánto es la viscosidad que tiene que tener ese amortiguador para reducir o para disipar más energía o para reducir lo más rápido posible el efecto sísmico, sin que se produzcan colapsos. Entonces hay, en este tema, en la parte de la ingeniería estructural, hay mucho para aprender y mucho para desarrollar. Y nosotros, en este tema, sí, en el norte, estamos, en Argentina en general, bueno, estamos muy en el subdesarrollo, digamos, estamos muy lejos todavía de algunas soluciones estructurales que se están dando en Japón, por ejemplo, o en Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos. Tema que acá en Argentina, Buenos Aires no tiene sismo, entonces no hay mucho para desarrollar, porque bueno, no interesa tanto al país y Buenos Aires no tiene sismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al segundo tema. La verdad que me está bastante bien. A algunos medio le falta un poco de hablar, algunos se han ocultado, no han hablado con cámara, así que no puedo saber cómo ha sido su disposición. Pero bueno. Vamos al segundo grupo, patología y recalce. Vamos a estar este grupo, ahí vamos a hacer un intervalo de unos 10-15 minutos para no estar mucho tiempo, digamos, mucho tiempo conectados, si no se van a cansar, y yo también me voy a cansar. Y después, bueno, hacemos patología y recalce, hacemos un intervalo y después seguimos. A ver, el grupo de patología y recalce. Sí, ingeniero, ahí presento pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí, ¿la puedes poner más grande? Sí, ya lo pongo. Ahora sí. Bueno, nuestro grupo va a hablar de las patologías de las fundaciones y recalce. El mismo está integrado por Dipinto Luciano, Espinosa Evelyn, Jiménez Fernando, Juan Castro Andrea y Mario Michel. Existen dos operaciones de construcciones que debemos tener. Perdón. Hay algo que sí, bajen con el micrófono solamente que está hablando. Bueno, existen dos operaciones de construcciones que que deben estudiarse con especial cuidado: la ejecución de sótanos profundos y el pilotaje. Si no se prevén los daños y se toman medidas oportunas, se puede dar lugar a la presencia de interdictos por parte de los propietarios afectados que paralicen la obra y den lugar al proceso costoso. Puede ser más económico comprar, dejar que ocurra el daño y repararlo posteriormente, o modificar el proyecto de ejecución para evitar el daño. En cualquier caso, para tomar una decisión, se debe conocer con anterioridad los movimientos admisibles de la construcción existente y los posibles asociados a las distintas alternativas de procedimiento constructivo. Vamos a pasar de diapositiva de
Nosotros vamos a examinar los daños asociados a 3 tipos de construcción. La construcción de pilote, drenaje y excavación. El proyecto de cimentaciones profundas suele realizarse sin estudiar deformaciones que la ejecución de pilotes puede originar en el terreno adyacente. Sin embargo, la hinca de pilote, en cercanía de cualquier estructura, debe ser siempre vista como fuente de potencial de daño. En terrenos duros, la vibración producida En terreno duro, la vibración producida por la hinca de pilote puede ser molesta o dañar a los edificios vecinos. En arenas flojas, las vibraciones pueden causar asentamientos importantes. En arcilla blanda, la hinca de pilote puede inducir presiones intersticiales y desplazamiento del terreno. Al disipar estas presiones, el terreno se puede asentar. Las vibraciones producidas por la hinca de pilote hablan táctil. La hinca de pilote puede originar ruidos, vibraciones molestas y agrietamiento de edificios. En la mayoría de los casos, solo de molestia. Pero la hincadura en escasa distancia a un edificio puede producir severos daños. Acá en este gráfico se puede apreciar que a mayor distancia disminuye la velocidad y también disminuye la vibración. Cuando un pilote se hinca mediante un martinete de impacto, cada golpe origina trenes de onda cuya frecuencia depende principal del tipo de suelo, principalmente del tipo de suelo. La frecuencia de funcionamiento de la mayoría de los martinetes de impacto oscila entre 1 y 2 Hz, muy por debajo de los indicadores del gráfico, por lo cual no son de tener efecto de resonancia. Los pilotes hincados por vibración dan lugar a una oscilación forzada del terreno a la frecuencia de operación del vibrador. Se observa en el diagrama de desplazamiento al final de la hinca cuando la velocidad del vibrador va disminuyendo. Cuando la frecuencia de la operación coincide con las características del terreno, que son 20 Hz, la amplitud de vibración es máxima y después decrece cuando la velocidad disminuye. Muchos autores coinciden en que si hubiese que representar la capacidad de perturbación o daño de vibración por un solo parámetro, el más adecuado sería la velocidad de movimiento vibratorio. Vamos a Andrea. Densificación de arena. Los asentamientos son particularmente importantes cuando se trata de estratos flojos de arena fina uniforme y arena limosa situado bajo el nivel freático. Aunque se han descrito casos de asentamientos y daños producidos a estructuras vecinas en arena más densa. Puede ocurrir asentamientos importantes a distancia de 9 a 15 metros de la hinca. El único medio efectivo de disminuir los asentamientos causados por la hinca de pilote en arena es reducir el nivel de vibración o mantener a suficiente distancia los edificios centrales. Sí. Bueno, ahora sigue presiones intersticiales y movimientos causados por la hinca de pilotes en arcilla. La hinca de pilote en arcilla blanda y media ocasiona un aumento de las presiones intersticiales y una disminución de la resistencia del terreno adyacente. La posterior disipación de dichas presiones origina un asiento del terreno. Si se hinca cerca de un talud situado en arcilla blanda, puede disminuir el coeficiente de seguridad del talud. Si se hinca cerca del trasdoz de una estructura de contención, puede generarse movimientos importantes de dicha estructura, en especial si se hincan a metros de 6 a 9 metros del trasdoz. Una forma de disminuir el volumen de suelo desplazado es usar pilotes de bajo desplazamiento. Si se utilizan pilotes de alto desplazamiento, deberían colocarse en perforaciones hechas hasta
profundidades superiores al nivel inferior de la estructura de contención. La hinca de pilotes en arcilla origina un levantamiento del terreno y después un asentamiento que, si la arcilla es blanda o media, supera a dicho levantamiento, debido a la disipación de las presiones intersticiales inducidas. El radio de influencia de los movimientos producidos por la hinca de pilotes depende del tipo de arcilla y su espesor. Su orden de magnitud es el del espesor de una capa de suelo poco consistente. Para minimizar el desplazamiento de los edificios adyacentes, deberían hincarse en primer lugar los pilotes los pilotes más próximos a la estructura, para irse separando luego de ella. A ver. Ahora el drenaje de las excavaciones. Muchas excavaciones hechas bajo el nivel freático requieren un drenaje para trabajar en seco. En suelos granulares se produce una filtración que hay que bombear hacia el exterior. Estos pueden causar problemas de erosión, sobre todo en arenas finas y limos gruesos, o levantamiento del fondo de la excavación. En caso de la extracción de agua, tenemos dos posibilidades en función del momento en que se realiza en relación con la excavación: agotamiento del nivel freático y rebajamiento del nivel freático. Agotamiento del nivel freático, cuando se evacúa el agua que se filtra al recinto de la excavación, conduciéndola a una zanja o un sumidero, donde se bombea. La filtración se controlan y evacúan durante la excavación, sin depresión previa del freático. El bajamiento del nivel freático, cuando se hace descender el nivel freático por debajo de los taludes y el fondo del recinto de la excavación. Se controla y evacúa el agua antes de la excavación. Hasta fines del siglo pasado, el drenaje de excavaciones se efectuaba conduciendo el agua de filtración hasta zanjas poco profundas o pozos revestidos de madera, practicados en el fondo de las mismas y que reciben el nombre de sumideros. El procedimiento a utilizar depende de los caudales a bombear, que a su vez depende de la importancia de los acuíferos y del coeficiente de permeabilidad del terreno. Normalmente, el rebajamiento es preferible al agotamiento directo, entre otras, por las siguientes razones. En el caso del agotamiento, el recinto excavado es más o menos blando y encharcado, lo cual dificulta el paso de los operarios y maquinaria. Con un rebajamiento previo, la excavación puede realizarse prácticamente en seco e incluso con un terreno ligeramente cohesionado debido a las fuerzas capilares. Además, es más sencillo excavar y transportar un terreno más bien seco que uno empapado. El agotamiento puede provocar sifonamiento y tubificación. Puede descomprimir el terreno o degradarlo por arrastre de finos, convirtiéndolo en colapsable. El rebajamiento contribuye a aumentar la estabilidad de los taludes y disminuye los empujes sobre la estructura de contención. Estas son entibiación, pantallas o tabletacas. El rebajamiento puede utilizarse incluso para aumentar la presión efectiva y provocar su consolidación. También existen algunos inconvenientes con el rebajamiento del nivel freático, que sería el segundo tipo de depresión del nivel. Si falla el dispositivo que mantiene el rebajamiento, puede entrar en poco tiempo agua en la excavación, desmoronándose taludes o levantando ese levantamiento de fondo. Como el rebajamiento no se realiza en un área muy concreta, en los alrededores se produce un aumento de las tensiones efectivas. Por lo tanto, así se pueden producir daños en las estructuras próximas. El descenso del nivel piezométrico origina una disminución de las presiones intersticiales y un aumento de las presiones efectivas que actúan sobre el terreno. En el caso de los suelos solares, debido a la pequeña compresibilidad, estas operaciones de drenaje no producen un asiento importante en los suelos, excepto por las arenas muy flojas.
En el caso de capas de arcilla blanda, limos o suelos orgánicos, un descenso del nivel freático puede originar asientos importantes en un área extensa. Se puede ver cómo el descenso del nivel freático produce asientos que terminan generando grietas en las construcciones vecinas. Siguiente, por favor. En el caso del drenaje por una excavación superficial, en el caso de una arena, puede ocurrir hasta distancias considerables y esto puede ocasionar asientos menores y agrietamiento en edificios vecinos, por lo tanto hay que evitar el bombeo sin control. Disculpe. La mejor forma de evitar la depresión del nivel freático es empotrar una pantalla hasta un estrato impermeable que está situado en la cota del fondo de la excavación. En el caso de que no exista este estrato impermeable, lo que se hace es inyectar un espesor del terreno por debajo de la cota del fondo de la excavación para realizar dicho terreno. Bueno, debido a las construcciones vecinas en zonas urbanas, la mayor parte de las excavaciones importantes requiere taludes verticales, sistemas laterales de soporte y sistemas de soporte que suele consistir en activaciones a base de pilotes en hormigón, una pantalla de tabla estacas o una pantalla de hormigón armado. Por muy cuidada la ejecución del sistema de soporte, ocurrirán movimientos laterales del terreno hacia dicha excavación y asientos del terreno que la circunda. La magnitud de esos movimientos laterales depende fundamentalmente de la naturaleza del terreno, de la profundidad de la excavación, del tipo de estructura de contención de tierras, de la rapidez de los anclajes, del tiempo que permanezca abierta la excavación y de los detalles de construcción y calidad de la mano de obra. Bueno, yo voy a hablar de los recalces. Bueno, el recalce se define como toda acción sobre cualquiera de los elementos que intervienen en la función de la cimentación, ya sea sobre el cimiento o sobre el terreno. Y esto busca volver a garantizar la estabilidad y el equilibrio que ha perdido una edificación. El recalce se puede realizar a través de reforzamientos, que consiste en mejorar las condiciones del cimiento actual, o a través de subfundaciones, que es cuando se reemplaza el cimiento por otro a mayor profundidad. Un recalce se realiza cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias, que es cuando peligra la estabilidad del edificio, cuando está en peligro la habitabilidad o incluso el aspecto estético del edificio, o cuando se prevé que obras próximas pueden alterar el equilibrio de la edificación. Un proyecto de recalce debe estudiarse con el mismo cuidado que cualquier proyecto de cimentación y exige previamente un diagnóstico claro de las causas que han ocasionado el daño. Como son operaciones delicadas, costosas y lentas, en las que siempre está latente el peligro de derrumbe, se deben tener las siguientes precauciones. Cuidar el proceso de ejecución con una adecuada programación de las obras. Se debe proteger la estructura recalzada durante todo el tiempo de ejecución. Generalmente estos trabajos se realizan sin interrumpir el funcionamiento del edificio. No se deben alterar las condiciones del terreno y deben analizarse bien los síntomas observados de forma que se pueda determinar con exactitud las causas que lo han originado, que en esto consiste la investigación patológica. Y no deben saltarse ni acelerar etapa en función de ahorro de jornales o acortamiento del plazo de la obra. Si no se cumple lo anterior, se pondrán en riesgo la vida del personal, la vida de terceros, el edificio propio y de los edificios vecinos. Como por ejemplo, esta es una foto, saqué de una noticia en Buenos Aires, de un edificio, en una obra que se estaba realizando una excavación. Bueno, el edificio de al lado, que tenía 3 pisos, los 2 pisos superiores se derrumbaron y bueno, hubo un muerto y la obra había sido inspeccionada unos días antes del derrumbe, donde se le había notificado al director de obra de que había problemas con
con respecto a la excavación y que se deberían realizar tareas de submuración. Bueno. Y bueno, esta foto es de la San Martín al 700, donde también los vecinos salieron la noticia que estaban con miedo de un posible derrumbe por la grieta que presenta el edificio debido, bueno, a los asentamientos y a las obras que se realizan a los alrededores y bueno, y por el tránsito que circula. Las causas que llevan a la necesidad de recalzar son los asientos diferenciales, los empujes descontrolados del terreno, los deslizamientos, los giros de los muros, de los pilotes, cambios en las condiciones del suelo, la presencia de los árboles, o sea, las raíces, las obras cercanas, las roturas de redes de agua y la previsión de un desequilibrio. Bueno, y aquí un pequeño video. El equilibrio entre el terreno y la cimentación de la casa. El terreno está constituido por tres partes, una sólida, una líquida y una gaseosa. A veces, naturalmente o por acción del hombre, una de estas partes sufre una variación anómala y por tanto el equilibrio puede romperse. Por ejemplo, largos periodos de sequía que alternan con copiosas lluvias o cuantiosas pérdidas de la red de alcantarillado modifican la estructura del terreno y pueden conllevar a un asentamiento. Si un terreno es arcilloso, se comporta como una esponja. Inicialmente absorbe grandes cantidades de agua y aumenta de volumen. Posteriormente, en un periodo de sequía, en un verano cálido, el agua evapora y el volumen del terreno disminuye, creando al interno del mismo huecos. Sin embargo, si el terreno es arenoso o gravoso, el agua circula libremente por su interior, transportando las fracciones del terreno más finas, dejando huecos. En ambos casos, el resultado es el posible asentamiento del edificio. Pero no solo la pérdida de agua y la sequía pueden crear problemas de estabilidad. El tráfico de vehículos intenso, obras y excavaciones en las proximidades, el crecimiento de raíces de árboles de alto fuste y sobre todo cualquier tipo de alteración de la cimentación puede provocar que se manifieste el asentamiento. Bueno, el recalce tiene diferentes fases. En primer lugar, refuerzos y apoyo provisional de la estructura, luego la transferencia de cargas de la cimentación primitiva al apoyo provisional y la construcción de la nueva cimentación y por último la transferencia de la carga a esta nueva cimentación. Para los refuerzos y apoyo provisional de la estructura, esta etapa se trata de tareas previas. En edificios antiguos, este trabajo constituye la mayor parte de la operación, pero en los edificios modernos basta con un apeo exterior y nada más. Para la transferencia de cargas de la cimentación primitiva al apoyo provisional, tiene como objetivo transmitir la carga del miembro estructural que se va a recalzar a soportes provisionales. Esto se hace mediante cuñas, gatos de husillo o gatos hidráulicos. Las cuñas son dispositivos sencillos y económicos que permiten el ajuste de un cuerpo con otro y pueden ser de madera o de acero. Los gatos hidráulicos es un dispositivo que se acciona mediante una manivela o una palanca y que produce un empuje o un levantamiento controlado de la estructura en cuestión. El tamaño de los gatos hidráulicos depende mucho de la envergadura de la obra. Para la construcción de las nuevas cimentaciones, en los métodos clásicos de recalce, las nuevas cimentaciones se construyen debajo de las existentes. El material más usado es el hormigón. Y para no tener que transferir las cargas a apoyos provisionales, se puede confiar en el efecto de bóveda debajo de un muro continuo. Para la transferencia de la carga a la nueva cimentación, en esta etapa se utilizan pilotes o micropilotes que transfieren la carga de una estructura apoyada en un estrato débil o con presencia de agua a otro más firme. Los pilotes que se pueden encontrar son pilotes que rodean la cimentación
que, como dijeron mis compañeros anteriormente, es importante no producir vibraciones o impactos que puedan dañar al edificio. Es por esto que los pilotes son idóneos para los recalces, tanto para zapatas aisladas como para zapatas corridas. El pilote excavado será como una herramienta helicoidal. Cuando el terreno no admite este tipo de herramientas, habría que buscar otro tipo de solución. Los pilotes que se ubican debajo de la cimentación, es una técnica muy ingeniosa y segura, pero no es apta para cualquier terreno. Esta inca se produce mediante gatos hidráulicos que se traban en la cimentación que ya existe. No hay excavación, solamente se abre una zona de trabajo debajo del cimiento y se comienza a hincar el pilote. Una vez hincado el pilote, en la longitud del recorrido de los gatos, se retiran y se coloca una nueva sección de pilote, es decir, esto se hace por etapas. El recalce de pilotes mediante ampliación de números de pilotes consiste en construir a la misma profundidad o a mayor profundidad pilotes nuevos y que ayudan a los que ya existen en la estructura. Esta técnica se utiliza en cimentaciones profundas. Los nuevos pilotes se deben ejecutar con una separación mínima recomendable a los pilotes ya existentes, como se ven en las imágenes. Después están los pilotes adosados con cabezales de unión posteriores. En este caso se trata de pilotes verticales que tienen un diámetro entre 30 y 60 centímetros y son adecuados para el descalce de muros o zapatas corridas con cargas importantes, cuando la obra permite introducir una maquinaria relativamente pesada y sobre todo de bastante altura. La unión a la cimentación se puede hacer mediante vigas que encepan los pilotes colocados a ambos lados, o también puede ser construyendo vigas longitudinales, encepando los pilotes a cada lado y mediante una atirantada. Como se puede ver en las imágenes, así se colocan los pilotes adosados con cabezales. Acá se pueden observar las vigas, las estructuras de transmisión y carga, los gatos que se utilizan y por debajo los pilotes. Después están los micropilotes o pilotes de aguja, que son pilotes de pequeño diámetro y son elementos estructurales que se emplean para tareas como recalces de los que estamos hablando. Sus diámetros varían entre los 100 y los 300 milímetros. En terrenos blandos, el sistema de perforación más usual es la rotación continua con un tricono o trialetas, que se sitúan en la punta del primer tramo de una serie de tubos que se colocan sucesivamente hasta la profundidad que se necesita. Si hay capas duras, se sustituyen estos triconos por coronas de metal y también se pueden utilizar hélices continuas para perforar suelos más resistentes. Bueno, acá tengo un video de cómo se coloca, cómo se produce un recalce por micropilotes. Esto se le hace un trabajo previo al muro. Que es como lo sostienen y ahí recién producen la hinca de los micropilotes. Una vez que se hincan los micropilotes, se hace una excavación y luego se colocan las vigas que van a ser los que van a sostener el muro cuando se produzca el reemplazo de la cimentación que están por recalzar, digamos. Ahí las vigas lo sostienen al muro y ahí recién se produce la eliminación de la cimentación preexistente
y posteriormente la construcción de la nueva cimentación donde ahora se va a apoyar la estructura. Bueno, las inyecciones son un método para mejorar el suelo que se utilizan para reducir la permeabilidad del terreno y su compresibilidad. También a veces se utiliza para levantar estructuras que han sufrido asentamientos y aumentar su capacidad portante. También en estas inyecciones se pueden emplear diferentes materiales como geles de sílice, poliuretanos, microcementos o resina. También hay suelos no aptos, que serían los limos y arcilla, que son considerados como terreno no inyectables, ya que no son cómodamente inyectables como los suelos granulares gruesos. En los casos con suelos cohesivos se puede romper el suelo mediante presión hidráulica y así puede romper el suelo y obtener unos conductos internos muy parecido a cómo se extrae el petróleo no convencional, en el cual se inyecta agua a presión para romper la roca y así obtener conductos internos. Y bueno, en las inyecciones se utilizan esos conductos para inyectar el microcemento. Una de las desventajas que tiene estas inyecciones es que presenta la dificultad de calcular el alcance y la posible fuga de la lechada de microcemento. Una de las técnicas de inyecciones es el jet grouting. Es una técnica que cada vez se utiliza con más frecuencia como solución para edificios que presentan fallas de cimentación. La ventaja que presenta esta técnica es que es más precisa la medición de la lechada de microcemento y que la misma queda localizada en una zona deseada. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en realizar columnas de cemento mejorando los cimientos o junto al cimiento y utilizar una tubería que incorpora un cabezal que se inyecta al terreno y con este cabezal inyectar el agua a presión y el cemento. Cuando se alcanza la profundidad deseada, al extraer el cabezal se realiza un movimiento de rotación con el cual se consigue la columna de suelo mezclado con el cemento. Estos sistemas tienen diferentes, o sea, se puede hacer el jet grouting con diferentes sistemas. Hay sistemas de fluido único, en el cual la disgregación y la cementación del suelo se consigue con un chorro de un único fluido, que en general es la lechada de cemento. Después hay un sistema de doble fluido, que existen dos variantes, unas con aire o otras con agua, donde la lechada de cemento es asistida por un chorro de aire, o, está mal dicho el chorro de aire, pero aire o a presión o de un chorro de agua, que actúan como un segundo fluido. También se puede hacer un sistema de triple fluido, en el cual la disgregación del suelo se consigue con la acción del agua y a alta presión, asistida con el aire, y a una presión elevada, y utilizado un tercer fluido que sería la lechada de microcemento para obtener la cementación del suelo. En esta imagen se observa el fluido único a la izquierda, en el medio doble fluido que puede ser aire y la lechada de microcemento, y en el tercero el triple fluido que sería aire, agua y la lechada. Y bueno, se ve el cabezal abajo y las flechas indican la rotación cuando se está extrayendo el cabezal, y ahí se va armando la inyección, el jet grouting. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el método que más se usa acá, en el norte, de los que han nombrado? Bueno, les cuento. Por ejemplo, la consolidación del edificio de tribunales. Micropilote, ¿no? Fue micropilote, exactamente. Micropilote el que más se usa.
Es el que más se usa y el esquema ese de aumentar la capacidad portante de una base haciéndole pilotes que perforen la base y queden vinculadas a ella es una técnica, no le voy a decir común, pero una técnica que se usa bastante también. Y la otra cosa que las patologías no solo suceden, no se generan solamente porque haya, por una cimentación de una construcción cercana. Hay patologías que se producen por las propias deficiencias de alguna construcción, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces hay distintas razones o distintos mecanismos para poder mejorar una cimentación. Normalmente un asentamiento se produce por un exceso de tensión de contacto. Entonces tenemos dos caminos, o reducimos la carga o aumentamos la capacidad del suelo. Con los métodos que ustedes han visto, están mejorando la capacidad del suelo. Y que con los métodos, como ven enseguida, de mejoramiento del suelo también. En cambio, hay muchas veces que la solución puede venir por quitar carga. Quitar carga a la construcción. A ver, y quitar carga capaz que, no sé, un edificio de granito, y bueno, capaz que parte de la solución sea quitar el contrapiso, la carpeta y el granito y poner una alfombra o algún piso muy liviano. O sea, siempre hay distintas alternativas en este tipo de caminos. ¿Ingeniero? Sí. ¿Sería eso ya construido? Claro. Puede ser que vos tengas alguna construcción, un edificio ya, hay edificios construidos que se ha decidido sacar el tanque de agua y poner un sistema presurizado de agua para reducir los asentamientos. Por ejemplo. Que sacar el tanque de agua también mejora el tema sísmico, porque no es lo mismo el efecto sísmico cuando vos tenés una masa importante arriba cuando no la tenés. Entonces, son distintos caminos lo que se produce. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son las 4:23. A las 4:35 arrancamos mejoramiento de suelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias. Bueno. Bien,
Bueno, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, el grupo ingeniero. que tenía mejoramiento de suelo. Sí, acá estamos. Bien. ¿Empezamos? Sí, cuando quieran. Bueno, nosotros somos el grupo formado por Bravo, Cassio Infante, Díaz Mascarena, Farías Nelo, Monachesi, Risato y quien les habla es Fayad. Como Vamos a... italiano, tenés 3 italianos, ¿eh? Sí. Somos Tano, grupo Tano. Bien. Vamos a empezar con la pregunta: ¿qué es la mejora del suelo de fundación? La mejora del suelo de fundación podría definirse como el conjunto de procedimientos constructivos que, actuando sobre el terreno natural, con o sin la adición de aditivos, por ejemplo cal o cemento, permiten adaptar las condiciones del terreno a las solicitaciones que impone la infraestructura. De esta manera se racionalizan los plazos de construcción, los costes y el posterior mantenimiento. En general, no se suelen aplicar un único mecanismo de mejora, digamos. Es decir, por ejemplo, no se hace solo compactación o solo inyección, sino que suele haber un solape entre los diferentes tipos y por ello aumenta la dificultad para su clasificación y selección de lo más adecuado. Entre las propiedades a mejorar se pueden mencionar la resistencia al corte, la capacidad de resistir esfuerzos dinámicos, disminuir la deformabilidad, aumentar la permeabilidad y dotar al suelo de cierta resistencia a la tracción. Para la clasificación de las técnicas de mejoramiento, vamos a usar una de las más utilizadas, se puede mencionar, es la de Von-Impe, la cual hace una distinción de métodos temporales y permanentes, donde los métodos temporales son aquellas técnicas que se limitan al periodo de construcción de la obra. Entre ellos se puede mencionar la rebaja de la capa freática, la congelación del terreno y la electroosmosis. Entre los mejoramientos permanentes son aquellos que se mejoran para siempre las características del terreno, entre los cuales están, pueden estar con adición de materiales o sin adición de materiales. Sin adición de materiales tenemos la compactación, tratamiento térmico y la precarga sin drenes. De la compactación tenemos dinámica con explosivos y con elementos vibrantes. Con la capa si usamos aditivos, podemos hacer estabilización con cal y cemento, inyecciones, una precarga con drenes o reforzar el suelo, ya sea con banda metálica, geotextiles o un suelo cableteado. Otra clasificación son los métodos que propone Mitchell y Rolling and Rolling, los cuales se basan en la composición granulométrica del suelo. Se puede hacer una distinción del método del Rolling and Rolling, que subdivide esta clasificación según la característica del suelo que se desea mejorar. Por ejemplo, si es una sustitución del terreno, si es una reducción de humedad o si es un refuerzo. Los factores que intervienen para seleccionar la técnica más adecuada son geológicos e hidrológicos, características geotécnicas del terreno, tipo de obra, área de profundidad y volumen del suelo a tratar, disponibilidad del material en la zona, disponibilidad de los equipos y también la mano de obra especializada, los factores medioambientales, el tiempo disponible y el costo y factibilidad económica. Bueno, a continuación se analizarán las distintas técnicas de mejoramiento del suelo, comenzando por la más simple para llegar a la más compleja. Como primer método que vamos a ver va a ser el proceso de compactación por rodillo, que es un proceso mecánico destinado a mejorar la capacidad portante del suelo mediante equipo mecánico que le confiere una energía al suelo para vencer la resistencia que le ofrecen las partículas para poder acercarse y trabarse entre sí. Esta compactación depende de varios factores, como puede ser el tipo de compactador, el tipo de suelo, el contenido de agua, el espesor de la capa, la velocidad también de avance del compactador y el número de pasadas del rodillo.
Se pueden distinguir los rodillos lisos, los rodillos neumáticos, los de pata de cabra y los vibratorios, que pueden ser combinaciones de cualquiera de las distintas, o sea, de un vibratorio liso, un vibratorio con neumático, un vibratorio con pata de cabra. Los lisos generalmente andan entre 300 400 kN por metro cuadrado de presión. Los neumáticos varían entre los 600 y los 700 kN por metro cuadrado, y lo más importante, o sea, son los rodillos pata de cabra, que en la presión de contacto de esto, en las protuberancias que lleva, varían entre los 1500 a los 7500 kN por metro cuadrado. Y el método de compactación es, en la primera pasada se compacta las capas más profundas del suelo, y en la sucesiva se va compactando la intermedia hasta la superior. Bueno, tenemos el reemplazo de capas de suelo impropio, que consiste en reemplazar una capa de suelo de baja calidad por otro de mejor calidad. Existen dos tipos de remoción, puede ser por excavación o por desplazamiento. En la remoción por excavación puede ser completa, que esta técnica es posible cuando los espesores de capas de suelo blando no son mayores a 4 o 5 metros, existe material de buena calidad cerca de la obra, y si son obras simples y de poca magnitud. Las capas de suelo bueno se deben compactar a mano o mecánicamente en espesores menores o iguales a 25 centímetros. Después la excavación parcial es un procedimiento recomendable si la resistencia del suelo malo crece con la profundidad y la compresibilidad disminuye con la misma. También se lo puede combinar con el método de desplazamiento. La remoción por desplazamiento puede ser por peso de terraplén, que consiste en construir un terraplén con material apto sobre el suelo malo. Cuando el esfuerzo que el terraplén comunica al terreno de cimentación supera la resistencia de este y cualquier fuerza restrictiva que pueda haber, ocurrirá un desplazamiento de dicho terreno en la dirección de la menor resistencia. La intensidad del desplazamiento dependerá de la relación entre el espesor del estrato malo y la altura y ancho del terraplén y de la magnitud del desequilibrio señalado. Y después tenemos el desplazamiento con explosivos, que busca incrementar instantáneamente la presión neutra del suelo, reduciendo así su resistencia. Existen diferentes métodos en el uso de explosivos: barrenación periférica, barrenación bajo el cuerpo del terraplén y otros más. Y la mejor alternativa dependerá de las circunstancias de la obra. Siguiente. Bueno, después tenemos compactación dinámica, que es una técnica cuyo fin es el de mejorar las propiedades mecánicas del suelo, densificando e incrementando su capacidad portante. Dicha densificación se produce mediante la caída libre de una masa al suelo, y que gracias a la creación de ondas de compresión y de corte de muy alta energía logran densificar el suelo en una zona limitada de densidad. Este procedimiento puede emplearse en suelos granulares y cohesivos, requiriéndose para su uso en suelos poco permeables saturados varias fases de compactación. También ofrece buenos resultados en rellenos artificiales heterogéneos, que difícilmente se pueden mejorar con otros procedimientos. Las profundidades máximas de tratamiento van de los 10 a 12 metros, y bueno, los usos frecuentes son para aumentar la capacidad portante, reducir los asentamientos posteriores a la construcción y elimina el riesgo de licuefacción del suelo en caso de actividad sísmica. Bien. Esta técnica, como se ve, es muy adecuada para obras de gran superficie por su elevada velocidad de ejecución, ya que se realiza un promedio de más de 10.000 metros cuadrados por mes. También es una técnica muy sustentable, ya que no genera desechos, no necesita de agregados, y permite la construcción de estructuras directamente en el suelo compactado sin necesidad de cimentaciones profundas o sustitución de suelo. Bien. Todo hablar sobre la vibrocompactación, que permite la reorganización de las partículas del suelo
con vibración mediante el uso de potentes sondas de vibración profunda. La perforación se produce gracias al peso propio de todo el varillaje, tubo de extensión y vibrador, y al uso del chorro de agua integrado en la parte inferior del vibrador. Una vez alcanzada la profundidad de tratamiento, se continúa con la fase de densificación mediante subidas y bajadas del vibrador con desplazamiento vertical. Se aplica en suelo con arena suelta de grano medio a grueso con contenido de limo y arcilla. Puede aplicarse a profundidad de hasta 25 metros. Este método produce una aproximadamente del 15% del espesor del suelo tratado. Decía. Vamos, por ahí se ve como entra. Bueno, el método de la vibrosustitución, similar al anterior, son potentes ondas que generan vibraciones para regresar la partícula del suelo, pero en suelos donde la vibrocompactación no es posible debido a un mayor contenido de pinos. La densificación se logra mediante el desplazamiento de los suelos por el vibrador, rellenándolo con un material granular, resultando en la construcción de una columna de grava. Ando poniendo el video. El vibrador se introduce en el terreno por vibración, desplazando lateralmente el suelo y sin extracción del material. Una vez que alcanza la profundidad de diseño, el vibrador se retira en pasadas ascendentes, de forma que la grava introducida por la punta del vibrador garantice la continuidad de la columna. La grava va ocupada el espacio libre y el vibrador la compacta lateralmente hasta movilizar el empuje pasivo del terreno. Se va mostrando en el video. Puede aplicarse hasta profundidades de hasta 45 metros, dependiendo de la capacidad de la grúa. Y se repite. El siguiente método son los drenajes verticales. Los drenajes verticales permiten acelerar el proceso de consolidación de un terreno blando, generalmente limo y arcilla poco permeable, provocando por una precarga. Con ello se aceleran los asientos por el drenaje, donde los drenes verticales no cumplen la función estructural como lo sería así con las columnas de grava, excepto en algunos casos específicos como la liquefacción en algunos suelos. Se suelen instalar en patrones de distribución uniforme de material permeable, instalado en suelos blandos, compresibles, con el objeto de drenarlo durante la consolidación. Con diferentes tipos de drenes verticales puede ser ejecutado en obra, prefabricado de arena y drenes de mecha. Esta es la siguiente. El funcionamiento, estos drenes acortan el recorrido del agua expulsado durante la consolidación, pues el drenaje vertical existente se le suma el drenaje horizontal o radial, que crea el dren vertical. Entre los drenes y la precarga se instalan geotextiles o bien una capa de arena para que los drenes estén en contacto con la atmósfera a presión cero en su parte superior. Las aplicaciones habituales de los drenes verticales se dan en obras que presentan suelos blandos con estratos no muy profundos, cargas medias o obras superficiales licuables y en las que se desean disminuir los asientos diferenciales. Bueno, se pueden aplicar en diferentes tipos tanto como obras viales, planaciones, varias obras, como se ve. Algunas ventajas, la siguiente, o desventaja, son los altos costos porque debe recurrir a ellos cuando la otra alternativa no quede otra. Facilita y acelera la consolidación y requiere un tiempo largo. Existen distintos tipos de drenes verticales, como de arriba, y se puede alcanzar hasta profundidades de hasta 12 metros. Bueno, el próximo método es mejoramiento del terreno con explosivos. Esta técnica consiste en la explosión de cargas en el interior de suelos granulares que producen la liquefacción del suelo y posterior consolidación. Siguiente. La estructura del suelo, como vemos, es destruida por la acción de la carga y genera una onda de choque
por el cual el flujo de los gases a través del agua intersticial va reagrupando las partículas y adopta una estructura más compacta cuando se produce que el agua intersticial salga por los poros. Bien. Este método se suele aplicar en suelos granulares principalmente, que tienen un contenido de limos menor al 20% y de arcillas menor al 5%, y que tienen un drenaje pobre. Los suelos, para que tenga un buen efecto este método, deben estar saturados completamente. Si están semisaturados, se produce solamente asentamientos en las proximidades del punto de explosión. Siguiente. Las características de las cargas se suelen colocar en la profundidad del 75% del estrato, separadas entre 5 y 15 metros entre ellas. Las cargas son del orden de 10 a 30 gramos de dinamita por metro cúbico de suelo, o se puede usar TNT. Las cargas pueden estar concentradas en un punto o ubicadas a lo largo de la profundidad. La compactación se produce alrededor del 50% mayor de la profundidad del estrato. Siguiente. Lo más común es que los explosivos se sitúen en soterrados, pero pueden ubicarse a nivel de superficie y sumergidos también. Siguiente. Bueno, los resultados son que se obtiene un incremento de la densidad relativa entre un 15 y un 30%, y es un método de carácter permanente. El procedimiento es rápido, no se precisa adición de materiales, no es necesario ninguna maquinaria especial, aunque puede darle una terminación con compactación superficial por rodillado. Y es más eficiente que la vibrocompactación, ya que se le aplica mayor energía al suelo, pero debe aplicarse de una buena manera. Siguiente. Los inconvenientes es que el efecto de las explosiones sobre las estructuras próximas al radio de acción de las explosiones, la falta de uniformidad en el terreno tratado y un factor psicológico negativo asociado al uso de explosivos y el cumplimiento de la normativa. También se deben realizar controles de los resultados posteriores a la explotación. Siguiente. Bueno, acá se muestra un video de cómo se realizan múltiples explosiones y se nota que se expulsa el agua de los poros que sale al exterior cuando se reagrupan las partículas del suelo. Este es un video similar. Ve cómo se expulsa una gran cantidad de agua. El micro. Bien. Otra técnica para mejorar el suelo es la electroosmosis. Esta técnica de drenaje, también llamada método de drenaje eléctrico, se emplea en la estabilización de arcillas blandas y limos, incrementando de este modo su resistencia por la reducción de contenido de humedad. Este sistema de drenaje difiere de los procedimientos. El agua no se produce por el efecto de la gravedad, sino por el efecto de un campo eléctrico. Con el proceso de electroosmosis se genera desaturación del suelo, se aumenta la resistencia y se consolida el suelo, y en consecuencia se mejoran las condiciones del terreno con su estabilización. La conductividad eléctrica del agua depende de su salinidad, y ello influye en la eficiencia de la corriente y el voltaje aplicado. En un suelo con mayor salinidad, el volumen de agua drenada con la electroosmosis
es mayor y la consolidación es más eficiente y rápida. Las ventajas... ¿Pasar a la siguiente, por favor? Las desventajas de este método radican en el alto costo de energía necesaria y en los problemas que pueden derivarse en relación a la seguridad y salud, por el hecho de trabajar con un circuito de corriente continua. Este tipo de tratamiento, debido a los elevados costos de ejecución y a la poca práctica en su uso, puede presentarse como alternativa en casos especiales siempre que el caudal de evacuar sea escaso. Su uso más frecuente es el mejoramiento permanente en las propiedades de estabilidad de los taludes. Pasa a la siguiente. Otro método es la congelación del suelo, que se realiza con el fin de conseguir estabilizar el suelo, aunque sea de forma temporal. Es una técnica antigua que se utiliza especialmente en suelos que son blandos y están saturados. Se basa en la transformación de agua intersticial en hielo, que en ese estado actúa como un elemento aglutinante de las partículas que componen el suelo. Se consiguen así dos efectos: uno es aumentar la resistencia al suelo y por otra parte se consigue una completa impermeabilidad que facilita durante un tiempo las condiciones de excavación. La congelación es adecuada en una gran variedad de suelos, incluso en casos donde las inyecciones y otros métodos no pueden ser utilizados. Y el requisito que plantea esta técnica es la necesidad de que los suelos estén saturados de agua, ya que de lo contrario el método no mejora las características del terreno. La siguiente. El procedimiento general se aplica instalando en todo suelo que se quiere estabilizar un conjunto de tubos o sondas de congelación por las que habrá que circular una suciante con la disposición y separación entre sondas que aconsejen las condiciones de obra y el terreno. Esta sustancia refrigerante puede emplearse como ser salmuera, anhídrico carbónico o nitrógeno líquido. Todas ellas con el mismo fundamento, que es la capacidad de absorber el calor de estas sustancias al pasar de líquido. La instalación es diferente según el elemento refrigerante que sea, si el elemento refrigerante es recuperado o no. En el caso de que sí se recupere, es un circuito cerrado, y en el caso de que no, es un circuito abierto. Pasa a la siguiente. Las ventajas del tratamiento de congelación del terreno radican en la posibilidad de ahorrar tiempo y costo frente a problemas de presencia importante de agua en excavaciones bajo el nivel freático, además de una amplia variedad de suelos donde puede aplicarse. En licitación se destaca la alta especialización que requiere su aplicación, y también que en el caso de las gravas la congelación se hace complicada y se necesita alguna inyección complementaria. Bien, ahora vamos a hablar de otra forma de mejorar el terreno, que son las inyecciones. Se designa con el nombre de inyección a la operación de introducir en una perforación a una cierta presión una mezcla fluida que reacciona con las partículas del suelo mediante una reacción que puede ser hidráulica o química. De esta forma se conforma una masa de mayor resistencia mecánica, así también como menor deformabilidad. Esto se logra aumentando la compacidad y disminuyendo el índice de huecos. En el siguiente cuadro se representa el campo de aplicación de distintos materiales de inyecciones químicas en función de la permeabilidad del terreno. Se puede ver que, por ejemplo, las mezclas químicas como las resinas presentan un mayor rango de aplicabilidad que, por ejemplo, las inyecciones de cemento o de arcilla de cemento. Pasa. En el siguiente gráfico se representan los materiales que se emplearía de acuerdo al tamaño de las partículas del suelo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las técnicas de inyecciones sobre el terreno, que estas pueden ser inyecciones por impregnación, inyecciones por compactación o desplazamiento, inyecciones de compensación o inyecciones de alta presión. Bueno, pasa. Las inyecciones de impregnación es un tipo de inyección en el que no existe una fractura del suelo, sino que se emplea una mezcla muy penetrante cuyo objetivo es disminuir la permeabilidad del terreno, rellenando los poros y fisuras. Se sustituye lo que es el agua o gas entre las partículas con una lechada inyectada a baja presión
cosa de que no se produzca un desplazamiento del terreno. Los usos frecuentes, por ejemplo, de este método son para crear barreras, para controlar el flujo de aguas subterráneas, también en recalce de cimientos o reforzar suelos. El procedimiento consiste, dependiendo de las condiciones del terreno, en inyectar una lechada de cemento común o de microcemento por debajo de la superficie de puntos estratégicos a través de un tubo dotado de válvulas de inyección. Pasa. Algunas de las ventajas de este método es que es un método económico de recalce en vez de excavar o reponer o pilotar. También se puede ejecutar bajo condiciones de acceso difícil o espacio limitado, y también se puede ejecutar sin interrumpir las operaciones diarias de las instalaciones. Sí. Otra de los tipos de inyecciones que hay es de compactación o desplazamiento, que es una técnica de mejora del suelo que tiene como fin aumentar la capacidad portante del terreno, como conseguir un aumento de densidad relativa del mismo. Este efecto se consigue inyectando un mortero de baja movilidad que produce el desplazamiento lateral del terreno. Pasa a la que sigue. Algunos usos frecuentes son, por ejemplo, para suelos mal compactados o suelos sueltos o colapsables. También se usa para reducir el potencial de licuación, disminuir o corregir los asientos, aumentar la capacidad portante del suelo. Y seguí, poneme el video. Y bueno, acá se muestra un poco del proceso que se basa en la inyección en el terreno de un mortero de baja movilidad, provisto de una gran fricción interna, de forma que la inyección quede centrada en el punto de aplicación, sin penetrar dentro de los poros del suelo. El material inyectado provoca el desplazamiento lateral en el entorno del punto de aplicación, provocando una densificación y estabilización del suelo que rodea la zona tratada. Bueno, ahora voy a hablar sobre la inyección de compensación, que este es un método basado en los principios de fracturación hidráulica del terreno mediante la inyección de lechada de cemento, con el fin de inducir movimientos controlados al terreno y así compensar los movimientos incontrolados por otras causas. Entre los usos frecuentes tenemos la restauración de cimientos, donde se utiliza para detener los asientos en el caso de los terrenos de baja capacidad portante. Otro es la elevación de estructuras que estén inclinadas respecto a la vertical, en la cual resulta una técnica muy adecuada en la restauración. Además, se la utiliza para la protección de estructuras, ya que evita asientos predecibles durante las actividades de excavación de túneles urbanos o en la minería, por ejemplo. Pasa, por favor. Bueno, acá en el video mostramos el procedimiento. Inicialmente, luego de una perforación, se realiza la instalación del tubo manguito y la inyección de la vaina. Y se rellena el espacio anular comprendido entre la pared de la perforación y el tubo manguito con una mezcla de bentonita cemento. Luego se produce la fracturación del suelo, que mediante la colocación de obturadores dobles que independizan cada uno de los manguitos durante la inyección, a fin de que en cada tramo la presión se produzca una presión necesaria para la fracturación. Finalmente se hace la inyección múltiple, donde los manguitos pueden ser inyectados una o varias veces, digamos, dependiendo de los requisitos técnicos. Pasa, por favor. Ahora vamos a hablar del jet grouting, que se trata de otra tecnología que utiliza la inyección radial de fluidos a muy alta velocidad para erosionar el terreno, sustituyendo parcialmente el material erosionado y mezclándolo con un agente cementante para formar un nuevo material de mejores prestaciones. ¿Puedes pasar? Las ventajas del método, una de las más importantes, digamos, es efectivo en una gran variedad de tipos de suelos, que pueden ser los tipos de suelos limos o en la mayoría de las arcillas. Además, la capacidad de construir en espacios limitados y alrededor de obstáculos. Así también se puede tener como objetivo
capas de suelo específicas en profundidad, sin la necesidad de tratar los suelos superiores. Y entre las aplicaciones, digamos, de este tipo de inyección se distinguen mejorar la calidad del terreno de cimentación, impermeabilizaciones, recalce de estructuras, muro de contención y también, bueno, asegurar cimentaciones de edificios o estructuras. Ahora vamos a ver un video donde se aplica el método. En una fase inicial de perforación, en la que se realiza mediante métodos convencionales de rotación o rotopercusión, donde las dimensiones de los taladros oscilan entre los 100 y 150 milímetros. Finalizada la fase de perforación, se inyecta la lechada a alta presión. Las presiones de inyección no suelen ser inferiores a los 150 bars. ¿Pasa, por favor? No, en cuanto a las inyecciones de productos bituminosos, bueno, las emulsiones utilizadas están constituidas por una dispersión de asfalto o betún en el agua y a la cual se le adiciona un reactivo estabilizador que prolonga el tiempo de emulsión. Es utilizable en suelos finos y al romperse la emulsión, las partículas de asfalto se aglomeran, desempeñando un papel impermeabilizante. Y bueno, estas inyecciones de betún se usan principalmente para trabajos de impermeabilización. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá tienen 2, 3 temas que suelen aparecer en los exámenes, que son jet grouting e inyecciones, no suelen aparecer con frecuencia en los exámenes finales, aquellos que tengan que ir al rendir final. Bueno, vamos con el grupo de fundaciones de máquinas, si no hay preguntas. Bien, ingeniero, me presentamos. ¿Ahí se está presentando? Todavía no. Todavía no, Javi. Ahí estamos. ¿Ahí está? Sí. Sí, ahí se está presentando. Bien. Bien, a nosotros nos tocó Fundación de Máquinas. Los integrantes son Juan Elena Paulo, quien les habla, Mahmoud Leila, Montero Gonzalo, Rodríguez Isaías, Santillán Javier y Tolaba Javier. Bueno, las bases de equipos dinámicos tienen la responsabilidad de transferir las vibraciones de los equipos al terreno. En la práctica nos podemos encontrar con inesperadas fuerzas inerciales no compensadas, que incluso en las máquinas bien diseñadas son difíciles de eliminar y solo en algunos casos puede reducirlas. Por ejemplo, en esta imagen, ahí volé, bueno, se puede ver cómo se producen las vibraciones por un equipo dinámico y cómo se transmite al suelo. Bueno, algunos de los sistemas vibratorios son equipos centrífugos, equipos reciprocantes, máquinas de impacto y también pueden ser operaciones de construcción en zonas próximas y ferrocarriles cercanos. Yo voy a describir un poco lo que son los equipos. Como centrifugación filtrante, este consiste en una canasta perforada recubierta por un medio filtrante. El procedimiento es que una mezcla se introduce a la canasta rotatoria que gira a altas velocidades, donde la presión que resulta de la acción centrífuga obliga a pasar el líquido a través del medio filtrante y dejando solamente el sólido retenido. Acá en esta imagen se puede ver que es movida por un motor.
Bien, pasa Javi. Otro de los equipos centrífugos son de sedimentación centrífuga. Voy a mencionar varios de ellos. Uno de ellos es la centrífuga tubular, que consiste en un tubo vertical esbelto que gira a altas velocidades por acción de un motor eléctrico o turbina, como se ve en la imagen. Uno de los más eficientes de los equipos de sedimentación centrífuga y es de operación intermitente. La suspensión es alimentada por la parte inferior y los sólidos sedimentan en la parte de la pared de tubo, perdón. Después está el decantor de